Buenas noches, abogada Yarini Conopoima, docente de la Cátedra de Derecho Natural de la Antigüedad, compañeros y compañeras. Recibo un cordial saludo de parte de Alfredo Manuel Laínez Vargas y en esta noche tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes varios temas relacionados al derecho. Tenemos al derecho objetivo. El derecho objetivo, también conocido como derecho positivo, que se refiere al conjunto de normas, principios y reglas que han sido establecidas por una sociedad. El derecho objetivo, como hemos podido ver, es el conjunto de leyes y normas que rigen al comportamiento de los individuos en la sociedad. Un ejemplo de los derechos objetivos los encontramos en la Constitución de un país. ¿Sí? Es una ley fundamental que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y las normas básicas para el funcionamiento de la sociedad y del Estado. Otras leyes importantes tenemos como el Código Penal, el Código Civil, las leyes tributarias laborales y comerciales. Tenemos ahora el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se refiere al poder o a la facultad que tiene una persona de exigir el cumplimiento de una obligación o de hacer valer su voluntad frente a otra persona o ante la sociedad en general. Esto significa que el derecho subjetivo es una facultad que tiene el individuo de exigir el cumplimiento de sus derechos ante los tribunales y las autoridades competentes. Por ejemplo, del derecho subjetivo tenemos el derecho a la propiedad y el derecho a la libre expresión. En el caso del derecho a la propiedad, es el derecho que tiene el individuo o la persona de poder tener una propiedad de manera exclusiva y exigir que otros respeten ese derecho a la propiedad. En el caso del derecho a la libre expresión, eh, esto otorga a la persona la facultad de expresar sus ideas, sus pensamientos en una forma libre y exigir protección a cualquier intento de censurarles o limitar su libertad de expresión. Podemos decir entonces que el derecho subjetivo es una herramienta importante para proteger los derechos de los ciudadanos y hacer valer sus intereses ante la ley. Otro de los temas que puedo compartir es acerca del derecho público y el derecho privado. El derecho público, como su nombre mismo lo dice, se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los individuos y el Estado, así como las relaciones entre los órganos del Estado, ¿sí? Por lo tanto, el derecho público regula las actividades de los poderes públicos, las instituciones estatales y las personas que se relacionan con ellos. El derecho público incluye las leyes de la Constitución, las leyes administrativas, la legalización tributaria y el derecho penal, entre otros. Por otro lado, el derecho privado se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los particulares, es decir, entre personas físicas o jurídicas que se encuentran en una posición de igualdad jurídica. Entonces, podemos establecer que el derecho privado incluye las leyes civiles, como el derecho a la propiedad, las obligaciones y los contratos, las leyes mercantiles, las leyes laborales, entre otros. Vemos ahora los criterios para distinguir el derecho público y el derecho privado. Existen varios criterios para distinguir el derecho público del privado, entre los cuales se encuentran los siguientes: el interés público, el interés versus el interés privado, el sujeto involucrado, naturaleza del derecho y la jurisdicción. Hemos tomado dos ejemplos para tener una idea de qué trata. Por ejemplo, la naturaleza del derecho
¿sí? El derecho público es siempre de carácter imperativo, es decir, establece reglas que deben ser cumplidas de manera obligatoria. En cambio, el derecho privado es de carácter dispositivo, es decir, las partes involucradas pueden acordar libremente la condición de sus relaciones. Tenemos otro ejemplo, otro criterio como la jurisdicción. Los tribunales que conocen de los asuntos de derecho público son diferentes a los que conocen de los asuntos del derecho privado. El derecho público se rige por tribunales administrativos y tribunales constitucionales, mientras que el derecho privado se rige por tribunales civiles y mercantiles. Otro tema a tratar el día de hoy, tenemos a las principales ramas del derecho público. Dentro del derecho público existen varias ramas principales que se especializan en regulares asuntos específicos del Estado o de la sociedad. Tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho administrativo, tenemos el derecho penal, tenemos el derecho fiscal, tenemos el derecho laboral, el derecho internacional público, el derecho ambiental, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho electoral. Derecho constitucional y el derecho administrativo. Vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno de ellos. Vemos que el derecho constitucional se refiere al conjunto de normas y principios que establecen la organización y el funcionamiento del Estado y que regulan las relaciones entre los órganos del Estado y los ciudadanos. El derecho constitucional tiene como pilar fundamental la Constitución, que es la ley fundamental de un país y establece el marco legal dentro del cual se desarrollan las actividades de los poderes públicos. El derecho constitucional también protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad. Por otro lado, el derecho administrativo regula las relaciones entre los particulares y la administración pública, estableciendo las normas que rigen la organización y el funcionamiento del Estado y las actuaciones de los órganos administrativos. El derecho administrativo se enfoca en regular los procedimientos administrativos, las actuaciones de las autoridades y los recursos que tienen los particulares y las empresas para defender su derecho ante el Estado. Tenemos ahora el derecho constitucional y el derecho internacional público. El derecho constitucional, como hemos visto, se refiere a las leyes, normas, principios que regulan la organización y el funcionamiento del Estado a nivel nacional. Se enfoca en proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y establecer las normas fundamentales del Estado, como en el caso de la Constitución. Por otro lado, el derecho internacional público se refiere a las leyes, a las normas y principios que regulan las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y otros sujetos del derecho internacional. A diferencia del derecho constitucional, el derecho internacional público no está limitado a fronteras nacionales y se rige por tratados y convenios internacionales. Compañeros y compañeras, maestra, como hemos podido ver, cuán importante es saber como parte de la sociedad los derechos con los que contamos, derechos que contribuyen a buscar una sociedad justa y equitativa. Muchas gracias.